silencio. La quietud es la señal más segura de que has muerto. Tu vida del pasado fue un frenético huir del silencio. Ahora está saliendo la silente luna llena. ¿Qué relación hay entre el núcleo y el electrón? Sería la respuesta. ¿Sabes? Es decir, entre el núcleo y el electrón hay un espacio vacío. El electrón gira alrededor del núcleo. La voz es expresión, la voz es sonido, la voz es material, es una onda multi, es una onda que no es una sinusoide pura, como hacen los sintetizadores. La voz es una suma de múltiples ondas, es esférica y es material, sutil pero materia, energía, onda, es onda. Pero es algo ya expresado. En los Vedas hablan de dos tipos de sonido. El sonido golpeado, que es ahata, y el sonido no golpeado, que es anahata. El sonido golpeado es este que está sonando ahora, la voz, hablada o cantada. El sonido no golpeado lo corresponden, lo vinculan con el éter. Es el pensamiento. Y es anahata. Curiosamente, el cuarto chakra, el chakra del corazón, es el anahata. Si tú quieres expresar con la palabra, con la voz, lo que estás sintiendo, el amor, es fácil. Los poetas se han dedicado siglos a expresar el amor con la palabra escrita o la palabra cantada o hablada y no logran expresar a través de la voz lo que realmente están sintiendo, el anahata, el amor. La voz es un remedo, la voz es un intento grosero de expresar lo inefable, de expresar el ser, de expresar el amor, lo que unifica todo. Entonces es el mensajero. Pero el don de la música lo tenemos todos, en mayor o menor medida. Hay un país modélico, que es Alemania, donde muchísima gente toca instrumentos, cello, violín, flauta, clarinete, de forma amateur, por divertirse, y son buenos, ¿eh? Es decir, todo el mundo puede tocar un instrumento, todo el mundo puede gozar, en mayor o menor medida. Y la música está al alcance de todos. Entonces es una cosa de que tú puedas disponer de las partituras o de la manera de enseñarte que te permitan a ti acceder a un nivel. Y no puedes tocar Rachmaninoff ni Bach, bueno, no importa, pero puedes tocar cosas más sencillas y disfrutar. Entonces, el don de la música para mí lo tiene todo el mundo. El cuerpo y la mente. Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo es puro, el cuerpo es inocente. El cuerpo, la voz de un bebé, la voz de un niño de 2, de una niña, de un bebé de meses, cuando empieza a llorar o cuando empieza a balbucear, cuando empieza a hablar, su voz es inocente. Su voz se va filtrando, va aprendiendo a autoidentificarse y al cabo de 6 años, 7, el ego se ha formado, la personalidad. Y se ha formado una voz condicionada por quién le habló y de qué manera. Aparte de lo
lo genético. Yo tengo una voz muy parecida a la que tenía mi padre, de timbre, quizá por constitución, por genes, pero también seguramente por aprendizaje, lo que yo vi, lo que sentí. El cuerpo es, yo estaba diciendo que el cuerpo es inocente, y si dejáramos al cuerpo hablar como un niño lo deja, no tendríamos problemas de voz. Y lo que sentimos se expresaría directamente, sin filtros, a través de la voz. El problema no es el cuerpo. El cuerpo se va deteriorando y se va conformando con los años, se va estropeando, se va ajustando y desajustando en función de los pensamientos, del condicionamiento mental, los programas que vamos aprendiendo. Programas generales, culturales, y programas particulares. Entonces la voz, al ser un mensajero del corazón, del ser, de lo que no se puede ver, de lo que es inmanente a todo, es algo que siempre va a estar bien, aunque esté mal, aunque sea una voz espantosa, aunque sea una voz llena de ego y llena de miedo, será un intento de expresar, de que el ser se exprese a través de esa voz, aunque esté muy filtrada. El tema es qué hacer con esos filtros. Esos filtros suelen ser filtros mentales, son pensamientos, son sistemas de creencias, programas. El mayor programa, el programa base es el miedo. De ahí emergen todos los subprogramas. La culpa, la vergüenza, la timidez. ¿Quién no siente cierta vergüenza cuando empieza a cantar? Muy poca gente canta desinhibidamente sin vergüenza. La vergüenza es un patrón muy profundo que va vinculado a la culpa. Siento vergüenza de ser, de expresar lo que soy. ¿Y qué soy? Pues si yo estoy identificado con que soy un pobrecito, que no tengo nada que decir ni nada que aportar, que no soy inteligente, que no tengo ideas, que soy apocado, que tengo miedo, eso es lo que va a surgir, lo que se va a expresar a través de la voz. Y voy a sentir vergüenza de mí. Si estoy identificado con mi grandeza, con mi luz, con mi capacidad de amar, de tener compasión, con mi capacidad de crear, con mi capacidad de comprender, de establecer relaciones fluidas, de sorprenderme, de jugar, entonces mi voz va a ser un reflejo de eso, de esa identificación. Es así de sencillo. He puesto dos polos, hay toda una gama de grises en medio. Uno puede tener una gran voz física, de hecho hay cantantes que tienen una gran voz, una voz incluso bella, hermosa, pero sin embargo cuando están en las relaciones personales, a lo mejor, no lo sé, es una hipótesis, son un desastre. Pero sin embargo cuando cantan, ahí se conectan con lo mejor de sí. Sucede también que esas personas, seguro que hay cantantes que tienen una gran voz y también tienen una gran conexión consigo mismos en su vida cotidiana, en sus relaciones. Hay de todo. El tema es, ¿qué pasa con mi voz? ¿Qué pasa con tu voz? Lo que yo enseño en la escuela de voz y música del ser, lo que intento hacer es echar una mano, ayudar a que la gente se conozca. Y a través de la observación de su propia voz, con parámetros, con ejercicios vocales, con ejercicios físicos, con ejercicios de percepción de su propia voz, de su propio cuerpo, con un trabajo de autoconocimiento de la propia mente, de los pensamientos, de los patrones, vayan a través de la expresión vocal, vayan encontrándose a sí mismos y usando la voz como herramienta, como instrumento. Que en realidad es el instrumento más precioso que tenemos. Imagínate que de repente no puedes hablar. Nos hemos puesto en el lugar de un mudo, o una persona muda, es complejo, es difícil, o una persona sorda.
Pero tenemos ahí un instrumento maravilloso, esté como esté, aunque esté fastidiado, aunque tengamos muchos filtros, y no lo valoramos. Es muy interesante este asunto. Si ves los Paralímpicos y te quedas sorprendido y dices, ¿cómo es posible que esta persona que no tiene piernas esté haciendo esto? Bueno, y tú tienes voz y no la utilizas. O la utilizas, la denostas, la desprecias inconscientemente. Claro, el proceso es inconsciente. No hay nadie que aposta, intencionadamente, deliberadamente, quiera anularse. Quizá hay alguien por ahí. Incluso cuando uno se maltrata a sí mismo con pensamientos negativos, pensamientos que entras en bucle durante muchas horas o días o años, resentimientos, incluso eso no es algo que hagas aposta voluntariamente, es algo que surge y que quizá uno no puede parar y no tiene las herramientas o los instrumentos para parar. Para eso está la terapia. Las múltiples terapias que nos permiten ir poco a poco trayendo a la conciencia todos esos aspectos inconscientes que nos manejan. El otro día leía cosas de Jung. Jung habla de los demonios, del daemon, que estamos poseídos por esos daemons. Son patrones psíquicos. En el momento en el que de la psique, de la gran psique, de la gran mente, se escinde una parte de ella, se convierte en un patrón, y ese patrón cree que tiene vida propia. Y pasa al inconsciente, y uno no es consciente que ese patrón está rigiendo los actos y las decisiones de nuestra vida. No somos libres. Ese patrón está decidiendo por nosotros. Puede ser un patrón de víctima, puede ser un patrón de manipulador, lo que sea. Puede ser, hay múltiples patrones, miles. Tomemos el patrón de víctima. El patrón de víctima te hace sentir y percibir el mundo como que todos van en contra de ti. Entonces, eso llevado al extremo te hace paranoico. Si tú puedes observar ese patrón de víctima, si lo traes a la conciencia, Jung dice que en el momento que lo subes a la conciencia y lo ves, lo observas que está operando en ti, eso se integra en esa masa psíquica general, en la mente grande. Y al integrarse, tú te curas, solamente por observarlo. Es el primer paso. Luego dice que hay que nombrarlo. Ahí entra la voz. Es muy interesante. Si tú nombras algo, estás usando la voz. La voz escrita, la voz sutil, o la voz hablada, o la voz cantada, pero estás nombrando. Si dices patrón de víctima, ya dices víctima, con todas sus implicaciones. Víctima no que te estén maltratando, sino que tú percibes que te maltratan. O que en la autopista te adelanta uno mal y te enfadas con él porque ¿por qué me adelantas así, no? Pues no, porque te ha adelantado porque yo qué sé qué le ha pasado. No es algo personal contra ti. Eso es víctima, no hablo de malos tratos y todo eso. En el momento en que ese patrón pasa a la conciencia, que no es inconsciente, y lo nombras, y lo observas cómo opera en ti, y quizá en otras personas seguro, se integra en la conciencia, se integra en esa masa, y sucede la sanación. Tiene que haber un proceso de conciencia. Si yo hablo sin conciencia, si canto sin conciencia, si no soy consciente de que estoy hablando y estoy haciendo así, por ejemplo, fíjate, si yo hago así, la voz se me cierra. Y si hablo así y tengo conciencia de qué pasa en mis cuerdas vocales, por ejemplo, en el aspecto físico, la fonación, soy consciente de qué está sucediendo a nivel físico, mi fonación cambia. Entonces entro en intimidad conmigo mismo, con lo que está sucediendo, por ejemplo, solo a nivel físico, que el aire está impulsado por todo el sistema de diafragma y abdominales, choca con las cuerdas vocales, las hace vibrar y aparece el sonido. Ah, pero si yo canto, ah, te enfadas y hablas así, o estás relajado y hablas así. Hay muchas tensiones que tenemos producidas por creencias. Si yo creo que para cantar tengo que hacer así, cantaré así. Si creo que para cantar tengo que hacer así, o para hablar, entro en el bar y voy hablando así. Hola, ¿qué tal, amigotes?
por ejemplo, y ese es un personaje. O el personaje que habla así. O el personaje que habla así. Es decir, ¿quién rige al cuerpo? Los personajes mentales, los patrones. El cuerpo obedece, es inocente, es puro y sufre. Puedes llegar a la voz a través del trabajo físico, por supuesto. Puedes llegar a la voz a través del trabajo de observación de la mente. Puedes llegar a la voz a través de la luz, de conectarte con un nivel muy alto de conciencia, lumínico. Por eso la gente canta mantras, kirtans, cosas devocionales muy elevadas, y de repente tienen la experiencia curiosa de que al cabo de 1 o 2 horas de cantar mantras, la voz se empieza a abrir. Porque no están cantando para cantar desde el ego, para demostrar que están cantando ante un público en solitario, sino que están cantando con 20, 30, 50, 2000 personas más y no hay ninguna responsabilidad. Pero la voz no es solo la voz cantada, es la voz hablada. Si tú observas cómo habla cada persona, qué personaje está operando, es muy interesante, porque ves la grandeza, la pequeñez, todos los estados intermedios de mayor estima o menor estima, autoestima, en el sentido positivo de la palabra. Ves si alguien está hablando de la víctima, desde su víctima o desde su verdugo, o ves si alguien está manipulando, lo oyes, o seduciendo, o criticando. Ves todos los personajes que tenemos. Hacemos en la escuela un trabajo de observación de los personajes. Porque curiosamente, si observas al personaje, lo traes a la conciencia, ves que también está en ti, luego a voluntad lo podrás usar. Si yo hago de personaje enfadado y saco la voz, en un momento dado me puede ser útil y no estoy identificado con la ira, ponle. Otra cosa es que me identifique con la ira y ¡pum!, me salga la ira. Eso es otra historia, ahí no hay conciencia. Fue un resorte. Pero, ¿qué hace un actor o una actriz? Se identifica con un personaje y ese personaje tiene una voz, obviamente. No está desvinculada la voz del personaje. Entonces, yo siempre empiezo con ejercicios de percepción corporal, es decir, ejercicios contemplativos del cuerpo. Siempre empiezo con el peso. Ponte en relación con el peso, con los distintos puntos de apoyo. Con lo que escuchas, es importante, es sensitivo. Eso te vincula con el mundo y te vincula con las voces de los demás, si abres tu percepción a nivel de escucha. Y con la respiración. Peso, escucha y respiración. Ahí si empiezas a percibir, entras en un estado contemplativo. Y curiosamente, a través del mundo, de lo que es material, físico, y de alguna manera irreal, aunque parezca muy real y muy tangible, llegas al núcleo del átomo, a través de la observación del electrón, por decirlo de alguna manera. Y entonces, de la observación y de la percepción y del sentir el cuerpo, que para eso son las técnicas contemplativas. Entonces, trabajamos técnicas contemplativas. Eso te lleva a la meditación. El contemplar algo te lleva a la meditación, pero tú no te puedes meter en la meditación directamente. Es imposible, porque es una meditación ilusoria, es un ensueño. Necesitas pasar por la observación del cuerpo, la respiración, sentirlo, y esa contemplación te lleva a un estado meditativo. Y desde ahí podemos observar la mente a salvo. ¿Entiendes? Desde un sitio safely, como dicen los ingleses, ¿no? Safe, seguro, porque necesitamos unos anclajes, si no te puedes volver loco. Y ese es el trabajo que yo propongo. Ahí ya puedes observar la mente y ya la acción de tu voz, y hay un desapego, hay una observación de esa voz que está sucediendo mientras tú estás sintiendo tu cuerpo y viendo la mente cómo hace sus opiniones infinitas sobre lo que está pasando. Ese es el trabajo que propongo en la escuela de voz y música del ser. ¿Qué pasa con la persona que tiene Alzheimer? No lo sé por qué
seguramente tiene que ver con su hemisferio derecho, con la parte intuitiva, mágica, que no está necesitando nombrar cognitivamente. Oye, hijo mío, ¿cómo te llamas, Rafael? Es que, ¿quién eres? ¿No? Mi madre tiene Alzheimer. Medio. Y todavía no os conoce. Entonces, sin embargo, cuando canta se acuerda de la letra, porque vincula la letra a una melodía. Y hay una emoción. Y esa emoción te puede vincular con el ser. Si tú a un enfermo de Alzheimer le hablaras desde un lugar emocionalmente poderoso, quizá él recordaría. Quizá. El tema es desde dónde les hablamos. ¿Les hablamos como si cantáramos? Quizá no. Entonces, quizá por eso, no lo sé, es una especulación, no tengo ni idea. Pero la música tiene un gran poder, pero tiene que obedecer a unas leyes más amplias que no las leyes del ego. Que me gusta, bueno, pues funciona desde el gusto, por supuesto, pero no es lo hago para que me dé dinerito o para ir con chicas o para que me aplaudan. Toco muy bien para que me aplaudan. Bueno, vale, eso te da felicidad a ti, pero produce felicidad al otro. Estamos en un sistema que afortunadamente se está cayendo, afortunadamente y desafortunadamente para la industria del disco, pero porque muchos puestos de trabajo se han ido a la porra, pero a otro nivel es bueno porque plantea la duda de hasta qué punto la música que estamos haciendo es realmente sagrada o está conectada. Empiezas a ver muchos síntomas muy positivos en muchos estilos de música. Grupos de todo tipo que empiezan a tener una gran conciencia en sus letras, en su música, en su manera. Gente joven, muy buenos, en todo el planeta. Eso es una emergencia de la conciencia. Entonces, empieza a haber una conexión, se empieza a hacer música sagrada de nuevo. Yo lo noto. Y quizá como la industria se ha retirado y ya no se venden tanto, permite que no haya tanta manipulación y que salga más verdad y que digas, bueno, yo hago mi música, la vendo en mis conciertos y ya no estoy manipulado por las consignas de ventas para vender millones de discos. Eso es muy bueno. Entonces permite una libertad y una creatividad. Yo creo que dentro de un tiempo la música será sagrada y lo ideal sería que todos estuviéramos cantando siempre, ¿sabes? Y que la sociedad entera estuviera desinhibida y no tuviera vergüenza ni sentimiento de culpa si de repente desafinas. ¿Qué pasa? ¿Desafinas? Pues no pasa nada. Luego afinas. Pero la mente dice, no puedes desafinar, tengo que cantar muy bien como este. No, hago lo que puedo. Y si tú haces lo que puedes y no hay juicio, que es lo que hacemos en esta escuela, no hay juicio, tú puedes desafinar. Entonces la voz va asomándose diciendo, uy, no me van a dar un golpe nada va a salir. Puedo cantar, estoy desafinando, no pasa nada. Y ahí yo veo el futuro así, es decir, un futuro de luz. Eso depende de que no haya juicio.